Hapallana es la voz de todos. Llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Actividades culturales múltiples. Con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. Usted está en sintonía del informativo Huillaricui y mi nombre es Javier Chejia. Para mí todo un placer estar en compañía de cada uno de ustedes. Jueves 30 de abril de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Amigos oyentes, le decimos adiós a este mes. Se viene el mes del trabajador, el mes de la madre. Así que nuevas fechas ya y lógicamente desde nuestra estación radial para el día de mañana, obviamente ya de anticipado, hacemos llegar nuestro saludo a todos los trabajadores, fundamentalmente a aquellas personas que se dedican a la agricultura, a la ganadería, que con su esfuerzo, con su trabajo diario, traen un pan diario para la casa. Definitivamente para ustedes este saludo, Guaycaicuna, Panaicuna, Cancuna, Riqui, Chajraputo, Chescuna, Cayanquis, Riqui, Uyuamira, Chescuna, Cayanquis, Riqui, Cancuna, Pajmiquei, Napaico y Cancariqui, Guaycaicuna, Panaicuna. Y de ya reiterar este saludo de antemano, ¿no? Por el Día del Trabajador. Gonzalo Huirce, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, amigos que nos sintonizan aquí en Radio Surfui, la voz de todos a través de los 102.7 de la FM. Ya estamos saliendo también a través de nuestra plataforma digital. Nos encuentran como Radio Surfui. Por ahí usted también puede participar de este informativo. Lo propio a través de nuestra línea de WhatsApp, el 974-78-2420. Acompáñenos hasta las 8:30 de la mañana, es este informativo con todas las noticias en los diferentes ámbitos, local, regional, nacional, internacional, y desde luego hay noticias en el ámbito deportivo porque nuestros amigos del Cienciano y Universitario de Deportes ayer lograron triunfos importantes en las diferentes copas en las cuales se están representando al país, ya sea la Sudamericana o la Copa Libertadores. Así que acompáñenos aquí en el informativo Huillaricui a través de los 102.7 de la FM. Hablando de deporte, Gonzalo, el día de ayer se ha desarrollado un campeonato, usted ha participado, nuestra compañera Darnelli participó, William Guamán también. Y bueno, una vez más, Gonzalo Huirce, pues bueno, una vez más, ¿no? Se demuestra el poderío del equipo de comunicaciones, ¿ah? Por supuesto. Ajá. Ayer hemos estado participando en un simpático campeonato. En este caso de vóley. De voleibol, sí. ¿No? O sea, en fútbol también tenemos la hora, ¿no? Y en vóley también.
Ojo que ya tenemos también un reto, tenemos un reto ya pactado con el presidente de la comunidad de Yuricancha, ¿puede ser? Yuricancha, sí, el señor Alex Noé. Alex Noé Roque. Por supuesto que Alex sí. Noé Roque, que ya tenemos un partido pactado ya para acá 2 semanas, creo, me parece. Quiere medirse pues con el poderoso equipo de Radio Surf. Ahora, el señor regidor, uno de los regidores el día de ayer también de la Municipalidad Distrital de Mara también me dijo, ¿no? Javier, ¿cuándo es la pichanga? Bueno, le dije, obviamente ustedes van de local, nosotros venimos de visita. En todo caso, ahí también tenemos otro reto, ¿no? Con el poderoso equipo de Surfui. Están sedientos de conocer el poderío de Radio Surfui y la voz de todos. Ya vamos a estar seguramente coordinando los pormenores para jugarnos una pichanguita ahí, un partido también para confraternizar con la gente de Mara. A raíz de eso, ayer estuvimos en Mara, Javier. Sí. Interesante lo que está pasando en el distrito de Mara con las conexiones que se están realizando gracias a la línea amarilla, gracias a la gestión del señor Alex Roque mío, que está haciendo obras muy interesantes, que está conectando comunidades, está conectando pueblos, está mejorando el comercio entre sus comunidades. Hay que felicitar al alcalde, al señor Alex Roque, y a todos en general. Se nota que están muy conscientes de cómo se lleva futuro, cómo se lleva progreso a sus comunidades. Definitivamente tenemos que hacer este reconocimiento al trabajo que viene desarrollando la Municipalidad Distrital de Mara. Hemos tenido la posibilidad de conversar con el señor alcalde hoy día en el informativo Huillarico y vamos a conversar con él para hablar sobre este tema que es de importancia, la conectividad, la apertura de vías de comunicación. Conversaba con uno de los ingenieros que casualmente está a cargo de este proyecto y casualmente, amigos oyentes, este proyecto tiene, digamos, varios lugares los cuales va a ir conectando. Hay comunidades las cuales nunca se ha podido tener una carretera, una vía de comunicación y actualmente se va a desarrollar vías de comunicación y uno de los ingenieros que ve esta obra, es de estas comunidades, ¿no? Donde nunca hubo carretera. Digamos, solo caminos, digamos, de tránsito, caminos para lo que viene a ser el traslado de productos a través de, o con la ayuda de, digamos, del caballo, situaciones similares, pero una carretera como tal, Gonzalo, no existía. Y lo que están haciendo en la Municipalidad de Mara es algo muy potente, ¿no? En el caso de Yuricancha, Gonzalo, conversábamos ayer con el señor presidente, que es hermano del señor alcalde también, ¿no? Y bueno, reconocía este tema de la apertura de vías de comunicación, el tema de las carreteras, porque ahora, lo dijo y lo voy a decir textualmente, el próximo año, señores de Radio Surfui, toda esta zona va a ser nuestro nuevo Laime, no, la nueva zona donde vamos a producir papa, y con mayor cantidad, porque al tener ya una carretera, vamos a poder trasladar lo que viene a ser el producto, la semilla, trasladar el guano para, digamos, tener una muy buena producción. Bueno, lo dijo puntualmente también. Él hacía un comparativo de hace años, cuando él era más pequeño, indicaba que no había pues trabajo, que no habían carreteras, y sus papás se tenían que ir hacia Arequipa, hacia Cusco a buscar pues un trabajo, pero ahora, gracias a esta línea amarilla, gracias a estas construcciones de los caminos, las carreteras que se están haciendo, ya el trabajo está ahí, y dijo, ya depende de nosotros, ¿no? Generar estos ingresos, así que me da mucha alegría que la población de Mara, sus autoridades, en este caso el presidente de la comunidad de Yuricancha, el alcalde del distrito de Mara, la plana de regidores, estén enfocados ya hacia el desarrollo de Mara, utilizando pues esta línea amarilla y también trabajando en conjunto, que es algo que tienen que aprender muchísimos otros municipios, muchísimas otras comunidades, ¿no? Que vean en la empresa privada un aliado para poder llevar desarrollo a sus comunidades, para poder generar una dinámica económica. Entonces, el llamado a todos los presidentes de comunidades, a los alcaldes de los diferentes distritos, busquen en la empresa privada un aliado para poder llevar desarrollo a su gente, para poder llevar educación, para poder llevar una mejor
atención en salud y, lógicamente, en este caso de Mara, una mejor infraestructura. Perfecto, vamos a hablar más adelante sobre este tema. Vamos a conversar con el señor alcalde del distrito de Mara para ver cómo se viene conectando diversas comunidades. Y ojo, este proyecto de conectividad no solo va en esta gestión, es un proyecto grande. Que la próxima gestión, no sea quien sea el próximo señor alcalde del distrito de Mara o alcaldesa, tiene que darle continuidad a este proyecto que está trayendo desarrollo a esta localidad. Muy bien, 6:44. Vamos con información en el plano político. Hay información en el plano deportivo. El día de ayer el papá de América, el Cienciano del Cusco, por la mínima diferencia, con un gol de Nieri Bandiera, definitivamente obtuvo esos 3 puntos y le da esta posibilidad de estar en la cima de su grupo dentro de la Sudamericana. El papá, acostumbrado a jugar ya en la Sudamericana, a pesar, Gonzalo, de que tiene este doble ritmo, ¿no? Porque tiene que jugar en torneo internacional, el torneo local, y algo positivo también el día de ayer con Universitario de Deportes, que se reencontró con el triunfo. Bueno, ganó la U ayer después de mucho tiempo con este resultado. Ojo, la gente de la U está contenta porque la U le ha ganado 4-2 al Nacional de Uruguay, esto por la fecha 3 de la Copa Libertadores. Pero hay que mencionar también, Javier, y es preocupante, para mí es preocupante, la U ha jugado con un hombre más casi todo el partido. Le expulsaron un jugador al Nacional de Uruguay a la mitad del primer tiempo aproximadamente, y pese a esto el Nacional de Uruguay estaba que le empataba, por ratos aparecía que le iba a voltear el partido, pero gracias a Dios Universitario se pudo hacer con el triunfo 4-2. Igual, un poco preocupante porque lo tuvo ahí el Nacional de Uruguay, como se dice, ajustando a la U. Así que vamos a ver cómo se... Y lo curioso de este grupo, Javier, es que los 4 están empatados en la tabla de posiciones. Solo por diferencia de goles, uno está en el primero, segundo, pero los 4 tienen 4 puntos hasta el momento. Claro, ¿cuántas fechas? Todavía entiendo que son 3 fechas, ¿puede ser? Sí, faltan 3 fechas. Faltan 3 fechas, hasta el momento se han jugado 3 partidos. Y Universitario todavía tiene uno más de local. Sí. Y dos de visita, correcto. Entonces, vamos a ver cómo va. Es como si estuviese empezando de nuevo en este grupo la Copa Libertadores, porque todos tienen 4 puntos, a excepción de diferencia de gol, que creo que el Nacional de Uruguay está en primer lugar por diferencia de goles. Perfecto, muy bien. Más adelante, amigos oyentes, también la Catedral del Deporte viene con el análisis de los partidos de la Libertadores de la Sudamericana. Son las 6 de la mañana con 47 minutos. Huaycay Panay y matan Roayenque a por ella Oscaila. Wow, con apacho mijono waikona kashan ariki, uiwacho riki aisaramona kashan ariki, chajracho jauramona kashan ariki, a por ella Oscaila ariki waikay, ñakilla tukurapshan ñariki, pakarin punchay kariki, no canchispa punchay ninchis ñata. Estamos en el informativo Huillaricui, edición correspondiente a hoy jueves 30 de abril de 2026, en el mes aniversario de la región de Apurímac, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Mucha atención a la frase que nos acompaña esta semana. El hombre exitoso sacará provecho de sus errores y volverá a intentarlo de otro modo. Esa es la frase para hoy, jueves 30 de abril del año 2026. El hombre exitoso sacará provecho de sus errores y volverá a intentarlo de otro modo. Seis de la mañana con 47 minutos. Revisamos la historia. Hoy se recuerda el Día del Psicólogo. Un saludo para la psicóloga Janet Cáceres, que colabora con nuestra estación radial. Para ella, el saludo correspondiente en su día. Un día como hoy también se está conmemorando el Día Internacional del Jazz. 1543, el gobernador ordena desde el Cusco que se demuela la catedral y se realice una contribución extraordinaria entre los vecinos y encomenderos a fin de construir otra nueva. Año 1586, nace en Lima Isabel Flores de Oliva, canonizada como Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, América y las Filipinas, patrona de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas de Argentina. Otras personas dicen que nació el 20 de abril.
Un día como hoy, en el año de 1933, muere asesinado en Lima Luis Miguel Sánchez Cerro, presidente del Perú en el año de 1930 a manos de un fanático aprista. Y en el año 2005, en el sur de Irak, investigadores descubren una fosa con 1.500 cadáveres. 2005, en España, la tasa de desempleo se sitúa en el 10.2%, la más baja de los últimos 25 años. 6:49, revisamos nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Soctoras tutamantan pescachunga yupaiñoña huaycaicuna panaicuna. Mucha atención. Estos son nuestros principales titulares en el informativo Willaricui. Y atención, hoy será el lanzamiento del programa Jueves Minero, versión 2026, un espacio que busca generar el intercambio de conocimientos y fortalecer capacidades dirigido a jóvenes en etapa de formación superior, vinculados a la gestión operativa y social de Minera Las Bambas. Esta iniciativa, implementada a través de las oficinas de información permanente, se constituyen como una estrategia que impulsa el desarrollo de actividades informativas y de participación ciudadana, fortaleciendo lazos de buena vecindad. 6:51, en el marco de la ejecución del proyecto Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Ganado Vacuno, en la localidad del distrito de Tambobamba se desarrolló con éxito el Festival de Crías Nacidas por Inseminación Artificial y la producción de la leche. El evento contó con la participación de productores beneficiarios, autoridades locales y población en general, consolidándose como un importante espacio de demostración de avances tecnológicos y productivos en el sector ganadero de la provincia de Cotabambas. Y después de años de espera, esfuerzo, el distrito de Mara dará un paso importante hacia el futuro más digno para las familias, dando inicio al proyecto de mejoramiento del servicio de atención de salud básico en el distrito de Mara, con una inversión superior a los 47 millones de soles, lo que permitirá garantizar una infraestructura y servicios de salud de calidad para toda la población. ¿Esto va a ser el 20? Sí, ¿Javier? el señor alcalde nos invitó. Sí, nos hizo una invitación muy personal para el lanzamiento de este proyecto. 47 millones de soles. Totalmente equipado, ¿no? Sí, totalmente equipado, ¿eh? Y se necesita este tipo de establecimientos de salud. Por supuesto que sí. 6:52. Por otra parte, escuche bien, la Municipalidad Distrital de Akira, tierra del Cacacárcel, anuncia a toda la población la inauguración del segundo paquete de obras 2026, así como la puesta de la primera piedra del nuevo proyecto que marcará un antes y un después en el desarrollo de las comunidades. Puesta de primera piedra, creación del servicio de prácticas deportivas y o recreativas en el centro poblado Santiago de Queuñapampa. El 5 de mayo, obras a inaugurarse, mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales en la municipalidad del centro poblado de Cocha, el 6 de mayo, y la obra de mejoramiento de Palacio Municipal en el centro poblado de Patán el próximo 15 de mayo. Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho invita a toda la población a participar de la sexta Feria Provincial Agropecuaria, Artesanal y Gastronómica Queuyabamba 2026. Un evento importante que impulsa el desarrollo del sector agropecuario y revalora la identidad cultural. Esta feria se desarrollará el 7 y 8 de mayo en el Estadio Cancaupata, en Chila. 6:53 para nuestros amigos de Palcapico Saiguas. Muy buenos días, gracias por la preferencia. Fortalecer la alimentación y prevenir la anemia
en la población más vulnerable es una prioridad para la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Para ello, se viene desarrollando sesiones demostrativas de preparación de alimentos ricos en hierro dirigidos a niños menores de 5 años y madres gestantes, promoviendo prácticas saludables que mejoren su nutrición y contribuyan a un adecuado crecimiento y desarrollo. Acciones que se vienen implementando en comunidades de Choaquere, Queuña, Chignahui y también Llamahuiri. 6 de la mañana con 54 minutos. Saludos para la gente que nos sintoniza a través de Radio Poder Chasqui y Radio Guaira. Un abrazo para todos ustedes. 6 con 54. Congreso distingue al rector de la UNAMBA por su destacada labor universitaria. En el marco de las celebraciones por el 153 aniversario de la región de Apurímac, el rector de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, doctor Wilber Jiménez Mendoza, recibió un importante reconocimiento por parte del Congreso de la República en mérito a su destacada gestión y trayectoria en favor de la educación superior. Le hago una pregunta, Gonzalo. Si el Congreso actual le convocan y le dicen lo vamos a distinguir como personalidad, le vamos a entregar un reconocimiento, ¿aceptaría, sí o no? Mira, el Congreso ha perdido tanta credibilidad a lo largo de estos años, se ha inmiscuido en un circo ya político, sí, que ese reconocimiento realmente, Javier, no es por desmerecer, pero poco o nada vale, ¿no? Con todo lo que le han hecho al país. Que te reconozca hoy en día el Congreso de la República, digamos, es... miren todo lo que le han hecho al país, ¿no? Estas leyes pro crimen, lo que están haciendo ahora, todas las facilidades que se dan ellos mismos para poder postular en estos momentos a ser diputados o senadores. En fin, o sea, el Congreso está tan desvalorado hoy en día que, bueno, uno de estos, particularmente hablo, ¿ah? Uno de estos reconocimientos poco o nada vale, me parece. Definitivamente. 6:55, el Jurado Electoral Especial de Abancay dio inicio el 28 de abril al proceso de recuento de votos de actas observadas, habiendo un total de 29 para este procedimiento hasta el momento, dice. El órgano electoral ha programado una audiencia adicional de recuento para ayer correspondiente a actas de la ODP Grau. Del mismo modo, se ha previsto 5 audiencias de recuento para el día viernes 1 de mayo a partir de las 8 de la mañana, cada uno con una duración estimada de 2 horas relacionadas a actas de ODPs. Y Expo Amazónica Cusco 2026 espera generar negocios por más de 100 millones de soles. Entre el 29 de abril y el 3 de mayo, Cusco será escenario por primera vez de la Feria Expo Amazónica, en la que se espera reunir a gran número de empresarios y productores del país y del extranjero, en un contexto en el que la región que oficia de anfitriona busca también ser plenamente reconocida como un área integrada a la Amazonía. 6:56, el saludo para Carlos Quispe, Víctor Raúl Guzmán Gamonal, para el señor Franklin Encalada, General Yanaguara, Alillancho, Javiercito Noantaj y Minayan Pacaricoranqui, Alillampone Papá, Campaj Pesriqui, Sumaspunche, saludos para tu compañero, me dice, ¿ah? Muchísimas gracias. Más titulares, amigos oyentes. En Cusco, en 2 primeros meses del año, actividad turística ha superado niveles de prepandemia. Entre enero y febrero se registraron casi 630,000 pasajeros y se vendieron 141,000 boletos turísticos. Desde el gobierno regional del Cusco se estima que durante los primeros meses del presente año se han recuperado los niveles de turismo que se tienen antes de la pandemia de la COVID-19. Y la Divincri de Arequipa investiga presunto caso de violación en el cuartel Salaberry. Policía considera que no hay congruencias en el supuesto accidente ocurrido con un soldado. Los detectives del área de secuestros de la Divincri abrían una investigación por el presunto caso de violación sexual al interior del cuartel Salaberry en el distrito de Miraflores de Arequipa, donde un soldado de 25 años resultó con severas lesiones en el recto. Dios santo, ¿qué pasó ahí? 6:58, vamos con más información. Ricardo Acuña, sobreviviente y testigo de la matanza, dijo lo siguiente: me presionaron para mentir, dice, ante la fiscal antidrogas Janet Carrillo, quien afirmó que el grupo que estaba en la camioneta habría participado de un transporte de drogas como mochileros, es decir, cargadores de droga. Luego, ante la fiscal provincial penal de Tayacaja,
Saní Romero Chávez expresó que los militares lo presionaron para dar un falso testimonio sin la presencia de un abogado defensor y así justificar la matanza a balazos de 5 civiles en Colcabamba. Y atención, en Chiclayo implementarán ordenanza que impide que familias tengan más de 2 mascotas en casa. La alcaldesa Janet Cubas dijo que esta ordenanza fue aprobada por 15 regidores con el objetivo de impulsar la tenencia responsable de las mascotas y evitar que ante cualquier situación de mordeduras u otro caso nadie quiera hacerse cargo del hecho. ¿Será la solución esto? No sé, qué difícil, ¿no? Más de 2 mascotas, pero si una familia está en la capacidad, digamos, de tener 3, 4. 3, 4, si es responsable, ¿cómo puedes privarle, pues, ¿no? de este derecho de tener 2, 3, 4 animalitos? Sí, pues. Siempre y cuando tenga la capacidad. Claro, ¿no? pero lo cierto, Gonzalo, es que hay mucha gente que sí tiene mascotas, pero, o sea, lo deja ahí en la calle, ¿no? Lo bota, lo abandona, ¿no? Sí, la mayoría, o sea, claro, cuando es cachorrito, por ejemplo, en un caso de un perro, cuando es gatito, ¿no? Chiquito es bien bonito, ¿no? Los niños, todos lo aman, todos lo quieren, pero cuando crece... Se pone medio feito, ya va, lo botan en la calle, va ese para allá. Ya lo botan, ¿no? Sí, pues no se trata de eso, ¿no? Si vas a tener una mascota, 2, 3, pero tienes que ser responsable con ello. Y ojo, la gente del distrito de Chalhuahuacho, sobre todo, he visto, a mí nadie me ha contado, he visto, no estén pegándole a los animalitos, no estén ahí pateando al animalito porque se acerca a olerlo. Por favor, hay que tener un poquito de consideración con los animalitos, también son seres vivos, también existen y coexisten aquí en este planeta con nosotros. No se crea usted más dueño de la tierra que el perrito, por favor, y no esté maltratando, pateando a los perritos ahí en el distrito de Chalhuahuacho. Yo vi en un aniversario de un distrito, no voy a decir cuál, obviamente, yo sí usted lo quiere decirlo, pero todo el personal de Serenazgo Municipal, pateando al perro. Pobre perrito con la porra que tienen, sí. Y le daban fuerte, ¿no? Y le daban Javier, casi con ganas, le daban, ¿no? Bueno, un poquito más de consideración, ¿no? Porque no es necesario golpearlo, o sea, con las manos un poquito o le haces un aplauso, ¿no? Ahí el perrito se va a asustar, se va. Y ya creo que es suficiente, sí, ¿no? Pero bueno, también los dueños, ¿no? Sabe que es un acto público donde la gente va a estar, pues bueno, no lleva a su mascota, ¿no? Déjalo en casa, enciérrelo y ya tranquilo, ¿no? Porque están, bueno, afectando a las mascotas. 7:1, amigos oyentes, en Ancash, lluvias han afectado más de 2,000 viviendas y 347 quedaron inhabilitados en lo que va del año. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER indicaron que estas afectaciones están asociadas a deslizamientos, derrumbes y huaicos. Un total de 2,159 casas han resultado afectadas, 347 quedaron inhabilitadas y 127 fueron destruidas en lo que va del año 2026 por las intensas lluvias que azotan la región de Ancash. Y atención, en Andahuaylas exigen a Ocinermin fiscalizar grifos por alza injustificada de combustible. Se están aprovechando también algunos dueños de grifo para poner el precio que les da la gana. El alcalde provincial de Andahuaylas, el ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, ha solicitado con carácter de urgencia la intervención de Ocinermin para poder ejecutar operativos de fiscalización inopinados en los diversos grifos y establecimientos de venta de combustible de la ciudad. Esta medida responde a la denuncia sobre un incremento injustificado en los precios de gasolina y el diésel. Ahora, yo me pregunto, Javier, sí. ¿cuánto está la gasolina aquí en el distrito de Chalhuahuacho, ¿no? A ver, señores conductores, señores transportistas. Su momento ha llegado. Es su momento. WhatsApp o también transmisión de Facebook. ¿Cuánto está el combustible y la población que se ve perjudicada? Señores pasajeros, ¿cuánto le están cobrando a usted por transporte? La otra vez nos estaba mencionando 80 soles, creo, ¿no? Hasta Cusco. Y ojo, el combustible, desde Petroperú lo han dicho, ¿no? Que está bajando. Sí. Pero no se está reflejando en los números que aparecen ahí en los grifos. Bueno, Ocinermin tiene que de alguna manera intervenir esto, ¿no? No pueden cobrar lo que les dé la gana los dueños de grifo. Atención, Chalhuahuacho, por favor, si nos comentan al número de WhatsApp 974-782420, ¿cuánto está el galón de gasolina en estos momentos? ¿Cuánto está el galón de petróleo en el distrito de Chalhuahuacho? O también si nos están escuchando desde otros distritos, Mara, Quira, Tambobamba, Coyurqui, por favor, coméntenos cuánto está el galón de gasolina o de petróleo.
7:03, un saludo para Romeo Galloso. Añay, un saludo para usted. 7:03, vamos con más información en el plano regional. Acción positiva. La comisaría PNP Tapairigua, a través de su sección de policía comunitaria, ejecutó una acción cívica en el sector Hornopata en beneficio de un menor de 10 años con discapacidad auditiva y de habla. Estudiante de la institución educativa Virgen Natividad, durante la intervención el personal policial se entrevistó con su abuelo, quien tiene a su cargo el cuidado de este pequeño, procediendo a la entrega de una canasta con productos de primera necesidad. Los aplausos correspondientes a la Policía Nacional de Tapairigua. 7:04 a.m. ¿Se acuerda cómo se llamaba la señora ayer con su hijo? ¿Natividad puede ser? ¿O No, me equivoco? no, Ángel, Luis Ángel era el joven. Luis, ¿no? Luis Ángel. Luis Ángel y en Mara. su mamá, sí. No me acuerdo el nombre de la señora. Bueno, un saludo para muy ellos. Amables, ¿eh? Sí, muy amables, que están dedicándose al cultivo de ajos. Y buena producción de ajo. Buena tienen, producción Gonzalo. de ajos, sí. Ayer estuvieron también recibiendo asistencia técnica en el tema de fumigación y cultivo de ajo ahí en Yuricancha, ¿era esto? No, no recuerdo, pero es un poco más allá, pasando Yuricancha. pasando a Yuricancha, ¿no? Están dedicándose al cultivo de ajo. Ya pronto, el próximo mes, van a estar cosechando seguramente. Un abrazo para ellos. No me acuerdo el nombre de la señora, pero bueno, un abrazo para ella, que siempre nos escucha, dice. Y atención, descuentan sueldo de trabajadores de la Municipalidad de Bancay que acataron huelga indefinida. Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Bancay denunciaron haber sido afectados con descuentos en sus remuneraciones tras acatar una huelga durante aproximadamente un mes. Los servidores afiliados al Sindicato de Trabajadores Citramún, que suman más de 230 servidores, señalaron que solo se les reconoció el pago correspondiente a 8 días laborados, lo que generó una reducción considerable en sus ingresos mensuales. No, pues, o sea, te vas un mes prácticamente de huelga y luego quieres que te paguen. No me parece, a nadie creo, ¿eh? Vamos, 7:06. Por otra parte, Mamara está de aniversario, 168 aniversario del distrito de Mamara. Celebran, dice, el talento, la cultura, la identidad de la tierra que los vio nacer. Te invitamos a ser parte del concurso de poesía y canto a Mamara, fecha jueves 30 de abril, es decir, el día de hoy, 5 de la tarde, en la plaza principal de esta localidad de Mamara. 7:06, vamos con los titulares en el plano nacional. La OMPE sanciona con 88.000 soles a Juntos por el Perú por no sustentar aportes en campaña en 2021. La OMPE multó al partido por no emitir 86 recibos que justifiquen los aportes recibidos en efectivo o especies durante la campaña del 2021. Cada recibo está valorizado en 1.000 soles. JP. Sí, JP. JP con Aver Jaytaro Jaco. Vamos con más información. Fiscalía llega a la OMPE para recoger información por contrataciones vinculadas a las elecciones 2026. La Fiscalía Anticorrupción realiza una diligencia de exhibición de documentos en la sede central de la OMPE. Las actividades se llevan a cabo junto con la Dirección de, contra la Corrupción, DIRCOCOR, de la Policía Nacional del Perú. Y el abogado de Piero Corbeto renuncia a su defensa técnica por motivos personales. El abogado Ricardo Sánchez Carranza presentó formalmente ya su renuncia a la defensa técnica de Piero Corbeto, ex jefe de la OMPE, según un documento al que se tuvo acceso. Al respecto, el Poder Judicial evaluará este jueves 30 de abril, es decir, el día de hoy, el pedido de la fiscal de impedimento de salida del país por 18 meses contra el ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, por la investigación que se le sigue por los problemas logísticos que complicaron la jornada electoral en Lima Metropolitana. En vez de que se vaya, creo, Gonzalo, disculpe que te corte, en vez de que se vaya al extranjero, tiene que quedarse en el país. Yo creo que al igual que el señor Cerrón. Se va... Todo aquel que se fue al extranjero, al final lo capturaron. Sí. Pero dentro del país, el señor Cerrón, tranquilito, haciendo sus likes, sus TikTok. Es verdad, ¿no? Sí. Que no se vaya al extranjero, ahí lo van a agarrar más rápido, que se quede acá en el país. A Piero Corbeto, mi recomendación, quédese en el país. Saludos para Irene Arredondo, nos indica, estamos full sintonía en
Cotabambas. En Cotabambas, Irene Redondo, un abrazo para ella, nos está escuchando en estos momentos. Radio Poder Chasqui. Radio Poder Chasqui, un abrazo para ella. Vamos con más noticias. El Pronavec confirma que en el 2026 no habrá convocatorias para beca Bicentenario, pero descarta el cierre del programa. Esto a través de un comunicado. El Pronavec informó que priorizará la continuidad de 60.000 becarios vigentes ante la brecha presupuestal de 700 millones de soles que el organismo enfrenta este año. 7 de la mañana con 9 minutos. Más información en el plano nacional. Uyari Hueracocha, estudio Arbizu y Gamarra asume defensa legal del ex jefe de la OMPE, Piero Corbeto. Ya consiguió abogado. Ya. Y ojo, el abogado que está a cargo es de JP. ¿Lo sabía o no? No te creo. De verdad, de JP. Es un abogado que va a asumir el caso del señor Corbeto. Bueno, esta decisión se produce tras la renuncia de su anterior abogado, el señor Ricardo Sánchez Carranza, y en vísperas de que el Poder Judicial evalúe una solicitud de 18 meses de impedimento de salida del país contra el señor Corbeto. Vamos con más titulares y el gobierno lamenta que declaraciones de nuestro presidente, el señor Balcázar, por si usted no sabe, lamentan las declaraciones sobre el pueblo judío y esto que hayan generado pues una percepción equívoca. El Ejecutivo señaló que las declaraciones del mandatario se basaron en el libro de Antonio Escojatado y lamentó la percepción equívoca generada. Esto a través de un comunicado luego de la controversia generada por recientes declaraciones del mandatario. Pero ¿saben qué es lo que dijo? Dijo lo siguiente, ¿cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa en parte de los judíos? O sea, le echan la culpa a los judíos. Dios. No, pues, no. Ya el señor, no, definitivamente ya es senil este señor, y es nuestro presidente. 7:10, por otra parte, Renzo Rillardo niega haber vulnerado neutralidad electoral. Me estoy poniendo del lado de los vecinos de Lima, dijo el alcalde. El alcalde de Lima también descartó que esté poniéndose del lado del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. En ese sentido, señaló que su preocupación es por las personas que en la capital que no pudieron sufragar. 7 de la mañana con 11, vamos con los titulares en el plano internacional. Y el heredero del multimillonario indio ofrece a Colombia acoger en refugio privado a hipopótamos a eutanasia. Anand Ambani, el hijo menor del hombre más rico de Asia, propuso el pasado martes al gobierno de Colombia una alternativa humanitaria para los 80 hipopótamos que el Ministerio de Ambiente planea sacrificar con el fin de controlar su expansión en el ecosistema nacional. 7:11, Justicia de Corea del Sur eleva a 4 años de cárcel la condena contra la ex primera dama Kim Keo-hee. La justicia surcoreana también le impone una multa de 50 millones de wones. Sin embargo, Kim fue absuelta del cargo de recibir encuestas de opinión antes de las elecciones. Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, firmó el decreto que incorpora al sistema legal brasileño el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El pilar comercial del tratado entra en vigor de manera provisional el 1 de mayo. La alianza conectará a 700 millones de consumidores y representa el 25% del PBI mundial. Sin embargo, enfrenta desafíos legales en Europa. 7:12, escuche, Rusia recluta extranjeros en condiciones vulnerables para combatir en guerra con Ucrania. Dice informe de Organización de Derechos Humanos. Una investigación del FIT y otra institución denuncian un sistema global de trata de personas presuntamente articulado por Rusia que ha llevado a más de 27,000 ciudadanos de 130 países al frente de batalla.
7:11 minutos, perdón, la vista me falla. 7:13 minutos aquí en el informativo Huillarico. Ya nos hacen llegar sus comentarios, sus mensajes. En Chalhuahuacho el precio del diésel 26 soles 50. 26 soles 50 es esto, ¿cierto? No puedo creer. Es mucho. 26 soles 50 el precio del diésel. Y si el costo está en ese punto, lógicamente los pasajes también suben. Claro, porque en promedio, ¿cuánto estaba antes de toda esta situación? 14 soles. 16, sí. Bueno, digamos 16 soles, sí, ¿no? En promedio, porque claro, hay de estas distribuidoras de grifos que tienen, digamos, combustible más refinado, ¿no? Sí. Que llegaba incluso hasta los 17 soles. Pero estamos hablando de 10 soles más, Javier, aproximadamente. Es demasiado lo que están cobrando. Chalhuahuacho, es lo que nos ha comentado un oyente. Muchas gracias por la información. Usted también nos puede indicar a cuánto está el diésel, cuánto está por su comunidad, por su distrito, cuánto está la gasolina, cuánto está el petróleo. 7:14 a.m. en el informativo Huillaricuy. Usted de esta noticia, por favor. Yo tengo que darlo, sí. Ok, y usted vaya preparando su nota. Muy bien, 7:14. Para los fanáticos del Papá de América, el Cienciano del Cusco en la ciudad imperial venció por 1-0 al Atlético Mineiro y es líder del grupo B de la Copa Sudamericana con un golazo de ¿quién más? De Nieri Bandiera, el Kamehameha. ¿Hizo su Kamehameha? No, en este caso el Kamehamegol. Tremendo, Nieri Bandiera, de ahí atrasito, pequeño él y ¡pum! Con la cabeza adentro, ¿no? Bueno, el conjunto imperial derrotó con autoridad al gigante brasileño y se mantiene invicto en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ojo, claro, definitivamente el Mineiro no vino con sus figuras. Bastantes chiquillos han jugado, jugadores de 15, 18 años. Los chiquitos correteaban, pues, les hicieron un poquito complicado al Papá de América. Incluso el Papá tuvo otras posibilidades bastante claras para ampliar este marcador. Pero bien por el Papá de América. Y otro equipo peruano también triunfó ayer, se metió en la pelea. Universitario de Deportes venció 4-2 al Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores. A los 12 minutos, el árbitro paraguayo Carlos Benítez cobró un penal a favor de Nacional tras una mano de José Carabelí. Ejecutó Maxi Gómez y convirtió el primer tanto para la visita. Luego, Universitario de Deportes remontó a 4-2 y se hizo con el triunfo. Ojo, en este grupo los 4 están empatados en puntos. 7:16 a.m, partidos de la Copa Libertadores el día de hoy. Juega el Cusco FC. Amigos oyentes, el encuentro es 9 de la noche. El Cusco FC va de visita, lo mejor para nuestro equipo peruano. Lo recibe el Independiente Medellín. Va a ser un partido muy complicado para el Cusco FC. De la mañana con 17 minutos. Bueno, así se vienen desarrollando los encuentros deportivos. Ojo, también hay lo que es la Champions, ¿no? La Champions que se ha jugado el día de ayer. 1-1 empató el Atlético Madrid versus el Arsenal. Partido de ida. Julián Álvarez marcó por el Atlético de Madrid y Víctor Gyökeres marcó por el Arsenal. No se hicieron daño. Perfecto. Muy bien, 7:17. Ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. En estos momentos está en plena ejecución las dos pistas y veredas del puente para arriba. Todo es como pavimentar toda una ciudad entera. Si estaríamos en un pueblo un poco más pequeño. Todo. Ya no es por cuadras, ya no. Son 3,5 kilómetros aproximadamente de pavimentación. A partir de enero, febrero,
prácticamente vamos a aperturar hasta Nagra, prácticamente, ¿no? Hasta el lugar denominado Nagra. También, bueno, el anfiteatro, que es el sueño de todos salvachinos, está en plena ejecución, señor de Radio Sur. También el terminal terrestre, son obras de gran envergadura que está en plena ejecución. Emblemáticos los riegos, son obras de gran envergadura también que están ahorita en plena ejecución. Ancascocha, siempre hemos reconocido, prácticamente el 90% de nuestro presupuesto, más del 90%, es producto de canon minero y reguillas mineras. Eso toda la población debemos saber. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas, y siempre han estado atendidos y felicitar, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que laboran en esta radio, y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta editora prestigiosa como es Radio Sur. Naste fomentación folclorista, costumbrista, regionismanta, las comunidades altoandinas, Nishangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Hanchisoras tutamantan isquichunca yupaiñoña huayqeicona paneicona. 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en el informativo Huillaricuy a través de los 810 de la amplitud modulada, a través de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, a través de Radio Guaira en el distrito de Coyurqui. Huayqeicona paneicona. Vamos con el desarrollo de las notas informativas y justamente, Gonzalo, ayer estuvimos en el distrito de Mara viendo in situ cómo se viene trabajando este proyecto de habilitación de vías de comunicación. Y ya estamos en línea telefónica con el señor alcalde del distrito de Mara, el señor Alex Roque. Ingeniero Alex Roque, muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, Javier. Primeramente saludar a todos los que trabajan en la emisora Radio Surfing, igual también a todas las autoridades de nuestra región, de nuestra provincia de Cotabambas, especialmente a todas las autoridades sociales, a los alcaldes de los centros poblados y presidentes comunales, a toda la población, hermanas y hermanos del distrito de Mara. Muy buenos días. Ingeniero Alex, en primera instancia agradecerle esta posibilidad de conversar con nuestro medio de comunicación, y esta llamada va fundamentalmente para hablar de este proyecto muy importante que está conectando diversas comunidades en el distrito de Mara. Coméntenos de qué proyecto estamos hablando. Sí, efectivamente, primeramente, más que todo, ¿no?, agradecer por las gestiones realizadas en alianzas con de esta manera las Bambas, mediante convenio marco. Se logró, ¿no?, de obtener y de contar como distrito un equipo, una herramienta muy fundamental, ¿no?, para el desarrollo del distrito, porque las maquinarias son sinónimos de los proyectos, de las obras en diferentes comunidades que estamos ejecutando, ¿no?, en la actual gestión. Nosotros, para recepcionar nuestro equipo de línea amarilla, hemos desarrollado un plan de conectividad vial a nivel del sitio de Mara, donde el cual todas las autoridades, todas las comunidades al 100%
está considerado las carreteras que aperturar, ¿no? Y es un proyecto, es un programa a largo plazo. Sí, necesariamente nosotros en nuestra gestión no vamos a quizás terminar, ¿no? Sino vamos a iniciar aperturando las vías de comunicación, las carreteras, abriendo acceso a nuestros limes, zonas frutales. Y así hemos elaborado ese plan donde contempla más de 120 kilómetros, ¿no? De aperturar nuevas vías a nivel sitio de Mara y en 42 anexos o comunidades, ¿no? La mayoría del sitio de Mara, ¿no? Y ese trabajo se va a desarrollarse gracias al contar, ¿no? Con nuestro equipo Línea Amarilla, y asimismo también siempre estamos en constante mantenimiento de nuestras vías vecinales a nivel del sitio de Mara, para que haya también la buena transitabilidad y también evitar quizás algún accidente, algún inconveniente que puede suscitar, ¿no? Más que todo a nuestros transeúntes, ¿no? A nuestro público. En ese sentido hemos arrancado nosotros la gestión. El primer paquete del plan, donde estamos interviniendo en 4 centros poblados, ¿no? Los tramos primeramente estamos avanzando, conectarnos la comunidad de Santa Rosa Guaraqueray con las comunidades de Parte Alta. Una vez concluido esa vía, tendremos una conexión directamente con las comunidades de Víctor Raúl Aya de la Torre, con el sector de Parte Alta, Pizzacasa, Yuricancho, Aruma, Culpapampa, hacia el lado de Chalhuahuacho. Una vía que realmente nos falta para poder dinamizar la economía, para poder intercambiar más bien los usos y costumbres, las tradiciones, la cultura entre comunidades, ¿no? Y también en ese paquete hemos aperturado ya la vía, más que todo de la comunidad de Yuricancha, al lado de una zona de producción, al lado de Cotalpampa, que también van a ser beneficiados al producir sus terrenos, sus chacras, las comunidades de Yuricancha, Pizzacasa, Guaruma, casi la mayoría de las comunidades de Parte Alta, así incluidas Congo, Tarcuspampa, porque nosotros como hermanos, como vecinos, las comunidades nuestros agricultores tienen sus predios, ¿no? En diferentes limes, y por lo tanto van a beneficiarse también, ¿no? Con ese proyecto. Igual también tenemos que hacer la vía con este paquete, con este proyecto este año, continuar, ¿no? También a una zona de producción del sitio de Mara, donde produce papa nativa, realmente natural, y todo, ¿no? Las comunidades de Miraflores, Quehuincha, San Miguel y todas las comunidades, esos anexos, ¿no? Y asimismo también con ese paquete vamos a intervenir el proyecto desde Apumarca, ¿no? A la parte baja, frutales, ¿no? A los sitios donde realmente están trabajando, produciendo, y así también para potencializar, para mejorar la producción frutícola. Ese es el primer paquete que estamos empezando con este proyecto. Y también sucesivamente también tenemos otros proyectos que estamos formulando para poder también seguir trabajando. Claro. Señor alcalde, solo para conocimiento de la población, el día de ayer hemos tenido la posibilidad de, si no me equivoco, hemos ido a Santa Rosa de Guaraqueray, ¿no? Y casualmente el ingeniero que está viendo este proyecto es de esta zona, de esta comunidad, y es una zona donde anteriormente no había carretera, o sea, para transporte o para tránsito con unidad vehicular, y lo que están haciendo ahora es conectar esta vía de comunicación que a la larga se va a conectar con la localidad de lo que es Colpapampa y luego salir para Yuricancha, y con ello la producción agropecuaria que se desarrolla en esta zona puede salir ya a los mercados locales, ¿no? Hacia Mara o hacia el distrito de Chalhuahuacho. Así es, justamente ese es el objetivo, nuestra visión, ¿no? Siempre buscando el desarrollo de las comunidades, de nuestros agricultores, porque hoy en día ya la agricultura ya se trabaja ya de manera ya poco a poco tecnificada, y por lo tanto también ya con miras al mercado, ¿no? De llevar
nuestros productos agrícolas, ¿no? A los diferentes distritos donde podemos quizás comercializar y así también generar un ingreso para la familia y así mejorar la calidad de vida en todos los hogares, ¿no? Es justamente lo importante, es primero aperturar sus vías de comunicación, los accesos y así para mejorar, potencializar estas zonas productivas que realmente, Mara, tenemos, ¿no? Los pisos ecológicos diferentes, tanto parte baja, parte quebrada, parte media y parte alta. Y en cada sector siempre hay un producto de potencial que nosotros tenemos que mejorar y apoyar, ¿no? Definitivamente, señor alcalde, y esto va muy en relación a lo que viene a ser a esas coordinaciones que se puedan hacer con instituciones aliadas, en este caso la empresa minera. Y hablando de ello, señor alcalde, y un poquito ya cambiando de tema, ustedes tienen un proyecto que próximamente lo están lanzando, si no me equivoco, es 20 y va en relación al tema de salud, si nos puede comentarlo. Sí, bueno, Javier, desde este medio aprovechar también el momento, primeramente para poder invitar, ¿no?, a ustedes, a todas las radios y emisoras, porque va a llegar, ¿no?, un día de gran importancia, de significancia para el desarrollo del distrito de Mara, a todas las autoridades, a todos nuestros vecinos y vecinas del distrito de Mara, que ese día como mareños, como mareñas, todos juntos tenemos que dar el inicio de este proyecto tan necesitado, tan esperado por años, por mi pueblo, por mi distrito, porque realmente el distrito de Mara quizás no ha contado con un establecimiento de salud que se merece como mareños, y menos, ¿no?, equipado, implementado. Ha sido un trabajo arduo, un trabajo totalmente entregado. Yo agradezco a todos, a mis regidores, a todo mi equipo técnico, a las autoridades sociales, a los alcaldes de centros poblados, a todas las autoridades comunales, que hemos, con un mejor diálogo, una mejor decisión, con el apoyo de ellos, y también agradecer a los sectores correspondientes como el MEF, Ministerio de Salud, Goria Apurímac, PCM, a la minera Las Bambas, cuando todos nos unimos, nos aliamos y vemos la estrategia de cómo lograr este tipo de proyectos. De verdad, este proyecto hemos logrado en corto tiempo y para mí es una alegría porque empecé desde encontrar terreno, sanear el terreno, después elaborar el perfil, el expediente y con poco presupuesto que tengo como distrito optimizando, logré. Y ahora tenemos el presupuesto bajo convenio, y ya tenemos la empresa contratista, la empresa ejecutora, y ya hemos programado para dar el inicio y dar un paso muy importante para el desarrollo del distrito de Mara, que vamos a realizar esta actividad el día 20 del mes de mayo, ¿no? Para lo cual, de verdad, te invito una vez más a todos los radioaudientes que nos visite, que nos acompañe, que vamos a dar este inicio de este proyecto de salud. Perfecto, señor alcalde. Importante el anuncio que usted está dando. Este proyecto se denomina Mejoramiento de Servicio de Atención de Salud Básico en el Distrito de Mara, con un presupuesto superior a los 47 millones de soles. Es un monto muy interesante, señor alcalde. Y lógicamente el tema de salud también es prioritario dentro de todas las localidades de nuestra provincia, y ustedes como distrito también le han dado esta mirada a atender este tema, porque lógicamente la salud también lo demanda la población. Señor alcalde, seguramente en otro momento vamos a tener posibilidad de seguir conversando sobre estos temas y todos los proyectos que usted viene trayendo, viene gestionando en beneficio de la población del distrito de Mara. Tukuy kunanchis pajuaracocha alcalde, runasimi periki kankiki kiriki chikachan dariki kei proyecto neskamanta willari llaqtamasinchis kunapaj. Gracias, Javier. Hukmanta llapan autorakunata, hankunatapis llapan waylliykunata, panaykunata. Invitaré que radio emisora oculta ya programantisña noqanchis 20 punchaw nisqa kachiyamunqa mayo chay punchawmi noqanchis
Callarizonches, que hay proyectontista ejecutaita. La panches juntula, chula maquila, callarinantes, sumacta, cabarizonches. Churazonches no canjes voluntariantista, nuestro compromiso, alguien que hay proyecto baricunampa. Ari, Yanchisme, Ari Tababata, a veces que estaba punchado, pues estaba semana, pues pasaron muy. Pero entregadamente le proyectos de corto, mediano a largo plazo, porque Marayac Sánchez poco a poco viñarinan, Naupac Mayoxerinan, pero siempre Cancunawan Cusca, Tunancunawan, Autoras Nincunawan, Huavancunawan, Yapancuan Cusca, Naupac Mayoxerinan. Y no acaban bastante agradeciquiches, gracias la paquetista, porque la paquetes Cangunawan Cusca, Yancari Sánchez, Yana Pariwanqui. Y muchísimas gracias. Chaypunchauña, Yapanches, Toparizonches, Cuscaya y Callarizonches, hay proyectonchista. No canches, que hay proyectota, una iguata. Que hay manda sufrirán bastante, pero no canches. Cuscaya Yancaspaca, ya Keita logran chisna y ya Callarizonches. Y Chaypunchauña, Yapanches, Topazonches. Muchísimas gracias. Añay Guaracocha, alcalde. Topaconanchis Cama, muchísimas gracias, muy buenos días. Topaconanchis Cama, ahí está Javier, Chaypuncha con Ganquichi, la Palaquiches. Listo, Chiponcha y Topazo, un distrito Marape. Siete de la mañana con 34 minutos. Tengo que resaltarlo, tengo que decirlo. Ari Rimanaime Guayacay Panaiki, proyecto apertura de vías de comunicaciones Jamanta. Por convenio marco, empresa minera Las Bambas, Guaracocha, alcalde, si me van rimamos, man, que está ay, ya pa es para rimanches, man, cascallanta rimananchis. Gracias a este convenio marco que se ha desarrollado con la empresa minera Las Bambas, con lo cual se ha adquirido toda esta flota de línea amarilla, ahora, más el proyecto que están desarrollando la propia municipalidad, se están abriendo vías de comunicación, carreteras en comunidades a las cuales nunca antes han tenido. Comunidades ni que mamá hay que siembrar que con una carretera riki kichaya kamusha riki kainon che kashe riki Santa Rosa de Guaracaray cheilanta murachimuncaco carretera tariki que colpapampama aparamoncaco yuricanchama yoxeramponca carretera yuricanche chei patapiriki laimicon casca cheiman carretera torwaisho llango tagriki naman riki Cutalpampa, sector Casjariqui. Hueracocha, presidente comunidad Mantariki, hermano, alcalde Germano, Alex Mío Roque, Paicon, Alex Noé, Paicon Ariqui, Coses Cacachanco, Guatamansi, Chay Periqui, Papa Tatar, Pomoncacoriqui. 7 de la mañana con 36 minutos. Muy bien, felicitaciones al distrito de Mara, al alcalde, a sus autoridades, a sus pobladores por esta nueva imagen que le están dando a este distrito. Estamos enlazados vía telefónica ya, amigos de Radio Surfu, y con el señor Edgar Rodríguez. Él es ingeniero industrial y también en este momento es analista senior de contrato de proyectos, y justamente nos va a hablar sobre cómo negociar contratos y acuerdos comerciales. Atención, papito, mamita, que nos estás escuchando en los diferentes distritos de nuestra provincia de Cotabambas, hoy vas a poder aprender un poquito más de cómo negociar contratos y acuerdos comerciales. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, coméntanos sobre este tema tan importante que nos traes a estas horas de la mañana, ¿no? Cómo negociar contratos y también acuerdos comerciales. Ok, ¿qué tal? Buenos días con todos. Digamos, una parte importante del proceso que se tiene acá en Las Bambas son las relaciones comerciales. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos todo un conjunto de procedimientos establecidos para atender este tipo de relaciones comerciales en función a ciertos principios de transparencia, objetividad, revisiones, evaluaciones objetivas, ¿no? Entonces, en este caso, para que una empresa pueda tener, digamos, oportunidades para trabajar con nosotros, la mejor forma es que primero el proveedor o la empresa pueda establecer bien cuáles son sus costos.
o cuáles son los recursos que él necesita para poder prestar o hacer algún tipo de servicio con nosotros. Entonces, la primera recomendación que le haría es ver a él, determinar cuáles son sus costos internos. Costos externos, llámense, hay costos administrativos y hay costos operativos. Los costos administrativos son lo que él tiene que tener, pues llámese un área contable, un área de administración, un área de recursos humanos, tema de gestión de compra, que en algunas empresas pequeñas normalmente esto se canaliza con 1 o 2 personas, ¿no? Y después de eso tiene que ver qué necesita para poder prestar un servicio. Por ejemplo, tiene que tener ciertas personas, como un ingeniero residente, que es lo más usual, y un representante de seguridad. Que en algunos casos se recomienda que si la empresa no es muy grande, que tenga personal o una cartera de personas que las pueda contactar en algún momento en que tenga ya un servicio ganado o adjudicado, ¿no? Entonces, también acá es importante que las empresas conozcan su valor y también los precios de mercado. Ya en la zona entendería de Chalhuahuacho, ya hay empresas que pueden prestar diferentes tipos de servicios o recursos que se pueden utilizar para complementar algún contrato que tengan que realizar. Entonces, ese mapeo de esos recursos, disponibilidad, es importante que la empresa ya lo tenga, porque cuando tenga algún tipo de licitación ya tiene esos datos y puede elaborar una propuesta más competitiva o más real al mercado de Chalhuahuacho. Entonces, esa es la primera recomendación, que la empresa sepa cuáles son sus costos reales con los que él puede prestar un servicio, y sobre eso él tiene que sacar propiamente su utilidad o su ganancia. La segunda recomendación es que, como él, de repente hay otras empresas también que prestan un tipo de servicio, venden ese tipo de bienes, entonces él tiene que también tener la posibilidad de conocer cuáles son los costos de esa empresa para que vea si él es competitivo o no es competitivo, ¿no? Entonces, ten en cuenta que normalmente las Bambas adjudica a la empresa que agregue el mejor valor técnico y comercial o económico. Entonces, si él determina que es una empresa competitiva con respecto al resto, también tiene ahí la posibilidad de ser un proveedor potencial de las Bambas. Esa es la segunda recomendación. La tercera recomendación es que si las Bambas ya tiene ciertas documentación que siempre solicita para las licitaciones, entonces se recomienda que el proveedor ya tenga lista esa información. Normalmente las informaciones administrativas son comunes, ¿no? Ciertos formatos de experiencia personal, de tipo, disponibilidad. Entonces sería bueno que el proveedor o el contratista ya tenga, digamos, esos formatos ya elaborados y solo los pueda afinar dependiendo del tipo de servicio. ¿Con eso qué logra? Logra que cuando envíe la documentación no sea observada por temas de forma o por temas de que está mal estructurado, ¿no? Entonces es importante que él ya tenga esa documentación, digamos, preestablecida o preparada, ¿ya? Eso le ayuda a que sea ágil. Normalmente en las licitaciones no hay mucho tiempo para que el proveedor pueda hacer un análisis, revisar bien, o sea que haya, no sé, unas 3 o 4 semanas para que él pueda elaborar la propuesta. Normalmente los tiempos un poquito ajustados, entonces es importante que el proveedor que quiera trabajar con nosotros conozca qué tipo de formatos son, cómo tiene que llenarlos, cómo tiene que presentar, el tema comercial, cómo lo tiene que presentar, y eso le da cierta ventaja, porque ahí se puede ver que las observaciones de repente pueden ser mínimas, de repente puede haber observaciones en el plan de trabajo que ya que se entiende que es algo específico para esa licitación, pero la forma, el contexto como lo llena, debe ser ya algo estándar. Entonces eso facilita mucho al proveedor para que pueda estar listo para poder presentar una propuesta rápida. O sea, si ya tiene toda una propuesta administrativa, técnica ya preelaborada, conoce sus costos, conoce los costos de los competidores,
entonces él tiene la posibilidad de tener una propuesta más competitiva que el resto. Entonces, esas son las 3 recomendaciones que yo haría para que las empresas puedan participar en mejores condiciones con nosotros. Y estas tres recomendaciones también son válidas para cualquier otro tipo de empresa que él quiera participar. Por ejemplo, si él quiere participar con empresa del Estado, el Estado maneja todo un reglamento de contratación estatal, en donde ahí sí, digamos, son un poco más rígidos que una empresa privada como las Bambas. Ahí sí tiene que seguir al pie de la letra lo que dice el reglamento. Entonces, eso también sería una buena recomendación para que los proveedores tengan la forma de cómo trabajar con ellos, y con esa estructura, para una empresa privada se le hace un poco más sencillo, porque el Estado sí es un poco más rígido, tiene tiempos, tiene formas, y todo eso está en el reglamento, ¿no? Esa es la recomendación que podría dar. Perfecto, importante información, Edgar, y bueno, sobre todo también lo último que mencionas, ¿no? Hay que investigar un poquito a qué empresa nos estamos presentando y saber cómo son los formatos, ya tener conocimiento previo, porque a veces el tiempo apremia y entonces las licitaciones suceden muy rápido, hay que estar totalmente preparados. Edgar, te agradecemos por toda la información brindada en esta entrevista sobre este tema importante, ¿no? Cómo negociar contratos y también los acuerdos comerciales, las licitaciones. Estoy seguro que las personas que nos están escuchando en este momento ya han tomado apunte y lo van a aplicar en el día a día con sus empresas. Edgar, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias también. Y otra recomendación también que sería bueno que revisen un poco la forma como formalizan las adjudicaciones. A veces son contratos y a veces son órdenes de servicio. Entonces, que revisen muy bien las cláusulas. Hay unas cláusulas que normalmente los clientes o las empresas ponen que son digamos, forman parte de una política que no son cláusulas negociables. Entonces, hay que conocer bien qué tipo de cláusulas son para que ellos puedan decidir con qué empresa pueden trabajar mejor, digamos, una que sea más flexible, apuntan ahí, otra que sea, digamos, un poco más grande, pero entiéndese que si es un poco más grande, es un poco menos flexible en temas de contratos. Entonces, ahí tienen que ver y también tendrían que asumir el riesgo, qué pasa si acepto esas condiciones. Normalmente son condiciones relacionadas digamos, a sucesos de seguridad, a eventos que escapan del control de ambas partes. Entonces eso también sería bueno que los proveedores ya vayan conociendo y un poco empapando de ese tipo de cláusulas para que analicen el riesgo de esos contratos. O sea, no se recomienda firmar un contrato a ojos cerrados porque no es lo recomendable, sino siempre tienen que revisar de que lo que ellos propusieron y fue aceptado por el cliente forme parte del contrato. Porque si no después, al final, lo que manda es el contrato o la orden de servicio, ¿no? Esa sería mi última recomendación, mi estimado. Muy bien, Edgar, muchísimas gracias. Esperamos contar contigo la próxima semana también con mucha más información para todos nuestros empresarios. Cuando gusten, a su disposición. Gracias, buen día. Perfecto, muchas gracias, buenos días. 7 de la mañana con 46 minutos, estamos en el informativo Huillaricuy a través de los 810 de la amplitud modulada para nuestros amigos en el distrito de Cotabambas a través de Radio Poder Chasqui. Bueno, la municipalidad dijo, ¿no? Los funcionarios el día de hoy no trabajan, mañana no trabajan, feriadito largo. ¿Nosotros? A seguir produciendo, a seguir trabajando, Gonzalo Huerce, ¿eh? Bueno, por otra parte, en el plano nacional, Fiscalía halla, escuche bien, decir, encuentra un tercer pasaporte vigente de Piero Corbeto tras allanamiento en su vivienda. El Ministerio Público usará este elemento para sustentar su pedido de impedimento de salida del país para el ex jefe de la OMPE. La segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delito de corrupción en funcionarios de Lima halló un pasaporte de la República del Perú a nombre del ex jefe de la OMPE, Piero Corbeto, con fecha de caducidad del 10 de agosto de 2026. Este documento lo encontraron tras el allanamiento en la vivienda del ex funcionario el pasado viernes 24 de abril.
Muy bien, 7 de la mañana con 48 minutos en el informativo Willaricui. Se viene próximamente lo que es la cosecha de papa. Atención, papá, mamá, tú que me estás escuchando, seguramente en los próximos meses, en el mes de ya abril, mayo, se va a hacer la cosecha de papa. Y la información que te traemos a continuación es muy importante, así que presta atención. Estamos vía telefónica con César Calderón. Él tiene un máster en dirección de empresas, es gerente general de C&C Consultores. Y hoy nos va a hablar sobre cómo mejorar la venta de papa en nuestra región. Se puede vender quizá mejor este producto que es tan común, de uso diario aquí en nuestra provincia de Cotabambas, en nuestra región de Apurímac. Vamos a conversar inmediatamente con él para que nos dé toda la información. César, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Y efectivamente tú acabas de lanzar un tema súper potente porque se viene la cosecha de la papa y tú lanzas la pregunta, ¿se puede vender mejor un producto tan común como la papa? Claro, la respuesta es claro que sí, y te lo resumo en una frase. El problema no es la papa, es en realidad cómo la estamos vendiendo. En Apurímac tenemos y en Cusco tenemos una excelente calidad de papa, ¿verdad? Es así, y tú has escuchado y nosotros consumimos la papa y es el mejor producto que tenemos en nuestra región, ¿de acuerdo? Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para nuestros emprendedores? Necesitamos estrategia. Porque ¿cuál es el principal error que siempre cometemos? Es que no vendemos papa. Lo que vendemos es lo que la papa soluciona. ¿Ok? Y, por ejemplo, vamos con cosas concretas. Un restaurante no compra papa, pues, compra rendimiento, compra sabor y compra ahorro, porque necesita él hacer negocio, ¿verdad? Entonces un restaurante no compra papa, compra rendimiento, compra sabor o compra un ahorro. Por ejemplo, vamos a ver más. Esta papa rinde más y no se deshace al freír. Eso es lo que hay que vender. Que la papa nuestra, a la de Apurímac, la de Cotabambas, no rinde más y no se deshace al freír. Esa es la clave para venderle a un restaurante, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo se consiguen más clientes? Porque la idea es que haya mucho más flujo, ¿verdad? Con algo simple pero poderoso. ¿Cómo conseguimos clientes, mis queridos amigos? Hay que salir a buscarlos. El cliente no va a venir a buscarte. El cliente no siempre viene a buscarnos porque no nos conoce, no sabe dónde estamos. Hay que ir a buscarlo y sobre todo a encontrarlo. Ahí está la clave, ir a encontrar al cliente. En Andahuaylas, en Cotabambas. Puedes ir a una pollería, por ejemplo, ¿ok? En el mismo Chalhuahuacho, ahora que estamos aquí a 4.000 metros, puedes ir a una pollería y preguntar, ¿ya tiene proveedor de papa? No hay otra forma, no hay aquí magia, no es que vienen solo los clientes y te buscan, no, hay que salir a buscarlos y preguntarles, ¿ya tiene usted proveedor de papa? Esa es la pregunta clave. Y así empieza todo, va a fluir todo. ¿El precio sigue siendo lo más importante? Claro que sigue siendo lo más importante, pero no necesariamente, ¿ok? Y no necesariamente el precio es el que busca el cliente, porque el cliente no busca lo más barato, busca lo más seguro. Por la exigencia de sus clientes, él tiene que buscar algo no tan barato, ¿ok? Buscará lo barato, buscará el precio, pero también buscará lo más seguro, porque quiere él que se cumpla con los estándares de calidad que sus clientes les exigen. Y entonces, ahí viene la otra clave, a mayor volumen, mejor precio. Entonces, hay que comprar este cliente, este restaurante, este hotel, este hospedaje, que es mi cliente, lo que yo necesito es darle un mayor volumen y a un mejor precio.
Eso va a ayudar más a que cada pedido fluya con mayor naturalidad en esa relación entre el cliente y nosotros como proveedores de papa. ¿Y cómo lograr que el cliente regrese? Esa es otra gran pregunta que siempre nos cuestionamos, ¿verdad? O sea, pensamos que ya le vendimos una vez y ya chao. No, el negocio real está en una primera venta que sea buena, ¿ok? Que impresionemos al cliente, eso es el impacto principal, pero la clave está en la recompra, en que vuelva a comprar ese cliente, ahí está nuestro reto. Y eso hace sostenible el negocio. Entonces, ofreces algo simple. Yo le llevo papa cada semana sin que usted se preocupe, por ejemplo. ¿Ok? Y eso es lo que genera confianza. Y hoy la clave es mantenerse en contacto por el WhatsApp. Se acabó. O sea, utilicemos nuestro teléfono, nuestra herramienta para bien, para hacer negocio con el cliente. ¿Y dónde están los clientes? En los hoteles, en los restaurantes, en los hospedajes, en una vecina, un vecino que tiene una familia numerosa, pues ahí tenemos que vender más nuestra papa. O sea, hacer negocio, aprovechemos no tan solo es, ya acá está la papa y no la sabemos vender adecuadamente y no buscamos al cliente adecuado para el tipo de papa que nosotros tenemos de muy buena calidad. Tenemos una super papa, pero hay que saberla vender. Entonces, no se trata de vender hoy, se trata de vender todas las semanas, no una sola vez. Si la cosecha y la producción está buena y es de buena calidad, pues hay que venderla frecuentemente todas las semanas, las 2 o 3 semanas o 4 semanas que tenemos para ofertar nuestra mejor producto de la papa en el mercado. Y para cerrar, espero estar ayudando a nuestros amigos emprendedores que van a cosechar su papa y tienen que hacer negocio, tienen que generar ganancia. ¿Qué mensaje le puedo dar a nuestros amigos de Apurímac? Lo resumo en 3 ideas, lo que acabamos de hablar. Tenemos un buen producto, tenemos muy buena calidad y eso nos debemos sentir orgullosos de que tenemos una buena calidad de papa. Pero lo que necesitamos es hacer negocio, es hacer estrategia. Y ahí está la clave, cómo vender más. Si empezamos a vender valor, eso es, buscar clientes y cumplir lo que prometemos. La papa puede ser un buen negocio y mucho más rentable que cualquier otro producto, siempre y cuando busquemos a los clientes adecuados, lo encontremos y hagamos negocio con ellos. Muchas gracias. No, gracias a ti realmente por estos tips, por esta información. Siempre hay que ponerle un valor agregado a todo lo que hacemos. Y en este caso, ya próximamente, en la cosecha de papa, bueno, a todos nuestros productores siempre darle alguito más, ¿no? Lo que tú mencionabas muy importante, ¿no? Quizá en esta descripción de decir, la papa que yo vendo no se deshace al freír, siempre darle un valor agregado para llamar la atención de los consumidores. César, te agradecemos por toda la información esta mañana acá en el informativo Willaricui. Seguramente la próxima semana vamos a estar también conversando contigo. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto y muchos éxitos a nuestros emprendedores y un buen día para ustedes. Gracias, César. Buen día. Gracias. Muy bien, 7 de la mañana con 56 minutos. Estamos en el informativo Willaricui. Hoy es el día, Gonzalo. Hoy se lanza el Jueves Minero y esto es un programa que lo desarrolla la empresa minera Las Bambas. Vamos a conversar, por supuesto, acerca de este gran lanzamiento que se da hoy en el Centro de Empleabilidad y Desarrollo a las 10 de la mañana. El lanzamiento del Jueves Minero. Vamos seguramente en breve estar ya yendo hacia el punto, pero previamente vamos a conversar con William Guamán, que nos va a brindar toda la información sobre esta gran actividad y este gran proyecto que ya se viene ejecutando desde años pasados y hoy se está reaperturando la edición 2026. William, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días a toda la audiencia de nuestro informativo Willaricui.
Efectivamente, hoy tenemos una actividad muy importante, Gonzalo. Vamos a dar el lanzamiento de este programa Jueves Minero, que se desarrolló ya el año pasado y que tuvo el éxito del caso. Bueno, coméntanos un poquito, William, sobre el Jueves Minero, ¿no? ¿Qué es el Jueves Minero? ¿Qué se hace en este tipo de programas para que toda la población que nos escucha tenga conocimiento? Así es, amigos, oyentes. Este programa del Jueves Minero tiene como finalidad dar inicio ya al ciclo de talleres mensuales que se va a desarrollar durante este año 2026 en diferentes sedes, ¿no? Esto está promovido por las oficinas de información permanente, las OIPs, que se encuentran en Chalhuahuacho, en Tambobamba. Precisamente son las personas encargadas y responsables las que coordinan este tipo de actividades que van dirigidas específicamente a instituciones educativas de carácter superior. Hablamos de institutos, de las sedes universitarias, que también nos colaboran y contribuyen en este propósito. Esta iniciativa lo que busca es generar un espacio permanente de capacitación, intercambio de conocimientos, también el tema del fortalecimiento de las capacidades en temas que están vinculados a la gestión operativa y social de Minera Las Bambas. No, asimismo también esto está permitiendo fomentar la participación de diversos actores, contribuyendo a la difusión de información relevante, también el análisis de experiencia y la promoción de buenas prácticas. Este es un programa que llega a las instituciones educativas de carácter superior, como les había indicado, previa coordinación con las oficinas de información permanente y las responsables que se encuentran trabajando en estas instituciones. Perfecto, William. Bueno, como tú bien lo mencionabas, el año pasado fue todo un éxito, es por eso que se está lanzando su edición 2026 para todos los estudiantes de los diferentes institutos. Mencionar que estas charlas, este programa es totalmente gratuito, ¿no? Para todos aquellos institutos. Así es totalmente gratuito. La forma es solamente hacer la gestión y la coordinación con las oficinas de información permanente. Ahí estamos en Tambobamba, en Chalhuahuacho. Se hace la coordinación respectiva, se elabora un cronograma o los temas tentativos y de manera descentralizada se lleva el Jueves Minero a su institución con temas relevantes, ¿no? El año pasado tocamos varios temas relacionados al aspecto agropecuario, temas de aportes sociales, el tema operativo, hablamos de perforación y voladura, hablamos de tecnología en el sector minero, en fin, varios temas que se desarrolla, Gonzalo, en función de la coordinación que se haga con las responsables, en este caso, de las oficinas de información permanente. Bueno, sí, y es muy importante, William, que se acerque estos escenarios pues a los jóvenes estudiantes que por ahí también están interesados en el rubro minero y que puedan recibir información de especialistas que ya están en el campo y que puedan de alguna manera, a través de su experiencia y sus conocimientos también, hacerles llegar toda esta información para que un poquito antes ya de que los estudiantes entren en la cancha tengan conocimiento y ya vayan un poquito más preparados. Y qué bueno que la empresa minera Las Bambas, a través de su oficina de información permanente, esté ejecutando pues este programa Jueves Minero que hoy se está lanzando. Así es, hoy se está lanzando y efectivamente, como manifiestas, Gonzalo, lo que se quiere es generar un espacio permanente de capacitación, de intercambio de experiencias y sobre todo de brindar conocimientos relacionados al sector minero. Ese es el propósito del Jueves Minero, ¿no? Entonces, los jóvenes que participan de este evento, ya muchos han participado el año pasado, saben y dan cuenta de que esto les ayuda y contribuye mucho en su educación, de manera ya más práctica, de manera, digamos, consolidada, porque hay profesionales que brindan estas charlas relacionadas a los temas que seguramente son de interés de ellos, ¿no? Entonces, esa gestión lo tienen que hacer a través de las oficinas de información permanente y vamos a llegar seguramente a cada una de las instituciones. De hecho, ya tenemos bastantes solicitudes para llevar adelante el Jueves Minero después del lanzamiento de hoy. Ya tenemos un cronograma para mayo. Vamos a estar desarrollando durante todo el año 2026 los Jueves Mineros de manera descentralizada. Efectivamente, Gonzalo, hoy lanzamos el Jueves Minero precisamente para este lanzamiento que se va a desarrollar en el Centro de Empleabilidad y Desarrollo CED de Chalhuahuacho. Hay dos temas interesantes que también se va a abordar. Hablamos de tecnologías que transforman Las Bambas en una mina moderna y aportes de Las Bambas para el desarrollo sostenible de Apurímac. Esos son los temas que se van a abordar el día de hoy en un lanzamiento con presencia de algunas autoridades educativas y sobre todo también de chicos
de Tambobamba, de Akira y de Chalhuahuacho, de las instituciones educativas superiores. Muy bien, interesante el tema. Hay que estar a la vanguardia de la tecnología y más aún si se quieren dedicar a lo que es la minería. La tecnología cada vez va avanzando más. Hoy con el uso de las inteligencias artificiales hay que tener conocimiento de ello también. Muy bien, William, entonces nos vemos más tarde a las 10 de la mañana en el gran lanzamiento del Jueves Minero 2026. Así es, los esperamos, ahí por supuesto, y agradecemos también a las instituciones que han confirmado su presencia. Hablamos del Instituto Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho, de Akira, de Tambobamba, también están las filiales de la UNAMBA, de Akira y de Tambobamba, que participarán de este evento, con un grupo de jóvenes, por supuesto, también donde se compartirá un momento importante con estas dos charlas que son importantes: tecnologías que transforman las Bambas en una mina moderna y aportes de las Bambas para el desarrollo sostenible de Apurímac. 10 de la mañana en el Centro de Empleabilidad y Desarrollo de Chalhuacho. Los esperamos. Muchas gracias, Gonzalo. Perfecto, William. Muchísimas gracias. 8 de la mañana con 4 minutos. Ayer hubieron resultados positivos para el país en lo que es el fútbol. Estamos hablando del Cienciano del Cusco, estamos hablando de Universitario de Deportes, y para ello vamos a invitar a la Catedral del Deporte para que nos dé los pormenores de estos encuentros deportivos, nos diga cuál es la situación del papá, cuál es la situación de la U, si hay esperanza o no, y también para que nos comente del partido que hubo ayer entre el Atlético de Madrid y el Arsenal. Así es, ¿no? Fecha positiva para los equipos peruanos. Hasta el día de ayer todos ganaron. Cristal ganó también. Claro, Cristal ganó también. Entonces, falta el encuentro de hoy día de el Cusco FC. Esperemos que le vaya bien. Sudamericana también. No, Libertadores. Libertadores. Claro, por supuesto que sí, está en la Libertadores. Está bien el Cusco, ¿ah? Me refiero a sus equipos. A la ciudad imperial, ¿no? Está ahí con los equipos. Ojo que tienen 4 equipos, ¿ah? Claro, tiene el Garcilaso, el Cienciano, el Cusco y a la UNSAG en la Liga Femenina. Claro, por supuesto que sí. Bien por el Cusco. Y por eso que creo que la Andina también está iniciando con la construcción de su estadio, ¿ah? Muy bien, 8:05. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Perfecto, la Catedral del Deporte del señor William Guamán con la información en el plano deportivo. Adelante, William. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Huillaricuy y Mainaya, Guayaguna, Panacuna. ¿Cómo están? Bienvenidos al bloque deportivo. Muy felices, Chinchilico está feliz, se ha puesto su indumentaria roja porque él es hincha del papá, ¿no? El papá de América, el Cienciano, que ayer venció por 1-0, ¿no? Este resultado no grafica mucho lo que pasó en el campo de juego, ¿eh? Realmente hubo muchas buenas oportunidades del Cienciano para marcar por lo menos un par de goles más, pero no se pudo. Melgarejo declaró después del partido ayer, muy feliz, el técnico del Cienciano, un técnico que vino no con muchos bombos y platillos, por ahí cumplidor el técnico, pero ahora realmente está haciendo la diferencia, ¿no? No ha perdido ningún partido, está invicto en el torneo de la liga, en este caso del campeonato sudamericano, ¿no? Y bien por el Cienciano, ¿no? Ayer se paró bien, jugó bien ante un Atlético Mineiro que trajo entre sus jugadores a muchos jovencitos, ¿no? De sus divisiones, de repente de las inferiores, pero de sub-15 habían 2 jugadores de 15 años, ¿no? 15, 18 años, ¿no? Realmente bastante jóvenes. No le dio resultado, pero aunque claro, el Atlético Mineiro es el Atlético Mineiro también, ¿no? Jugó bien, ¿no? Pero no le alcanzó, aunque el Cienciano sacó un poco de la raza, digamos, campeona que tiene ya, porque es campeón de la Sudamericana en algún momento y la recopa, entonces tiene pues las condiciones como para poder afrontar este tipo de encuentros. Bien por el Cienciano del Cusco, con presencia precisamente de jugadores como Hover, el mismo Garcés, que siempre le dan bastante nivel al Cienciano del Cusco, entre ellos también destacó sin duda Cachito, ¿no? Que también es un jugador importante que tiene el Cienciano. Ayer se jugó este partido por la Copa Sudamericana, 1-0 fue mínimo el score, pero como decía, pudo ser más para el Cienciano del Cusco, que realmente hizo bien las cosas. Se cobró la revancha, dice Chinchilico, porque el año pasado, ¿se acuerdan? Que el Mineiro pues le ganó al Cienciano, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero ahora hizo prevalecer su condición
de local el Papá de América, el Cienciano, que ayer ganó merecidamente. Bueno, también es importante destacar que a través de la Copa Libertadores también el cuadro crema, en este caso el Universitario de Deportes, goleó por 4-2 al Nacional en la Copa Libertadores. Buen partido del cuadro merengue, que por ahí tenía el empate por medio, se jugaba un importante resultado porque estaba jugando de local. Finalmente el cuadro merengue pudo doblegar este encuentro y vencer a el Nacional en un partidazo que se dio en el Estadio Monumental. Bien también por el cuadro merengue, bien por lo que está desarrollando en el campo de juego. Bueno, esto le ayuda para poder seguramente dar un respiro, porque en el torneo local también no le va muy bien. Jugando de local en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes dejó de lado la crisis institucional para tomar un nuevo impulso y lograr un importante triunfo en la Copa Libertadores 2026. Bueno, en este caso los dirigidos por Jorge Araujo se vieron sorprendidos por un penal a favor del Nacional y arrancaron en el marcador abajo, pero sin embargo hubo una expulsión, ¿no? Ese fue el quiebre para este encuentro, precisamente de Lucas Guzmán, que cambió todo prácticamente en la estrategia de juego de el Nacional, y bueno, aprovechó eso el cuadro del Universitario de Deportes. Triunfo para el cuadro del Universitario. Bien, los equipos peruanos de la mejor manera. Sporting Cristal ganó, la U ganó, Cienciano en la Copa Sudamericana ganó. Hoy juega también precisamente el cuadro del Cusco FC ante el Medellín. Hoy también juega en la Alianza Atlético de Sullana. Vamos a ver qué pasa, vamos a estar viendo de cerca los partidos, porque también hoy juega el Alianza Atlético de Sullana ante el Macará, ¿no? Partidazo también, ojalá que obtenga un buen resultado. Sin duda el cuadro del Sullana, que también venció a la U jugando de visitante, ¿eh? Mientras tanto el Cusco FC también hoy juega ante el Independiente de Medellín. Vaya partidito que se le viene al Cusco FC, partido que se va a desarrollar a partir de las 9 de la noche en Colombia, ¿no? El cuadro del Cusco FC ya se encuentra ya en Medellín, está entrenando. Hay fotitos que nos han enviado también a través de las redes sociales. Bien por el cuadro del Cusco, que también ojalá obtenga un buen resultado. Sería redondito tener una semana interesante con equipos que están representándonos a nivel internacional. Y bueno, el Cusco FC no la tiene fácil, sin duda, pero el partido va a ser durísimo ante un Independiente de Medellín. Esto va por la tercera jornada del Grupo A de la Copa Libertadores. Este compromiso se va a llevar a cabo en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, hoy 30 de abril, a partir de las 9 de la noche, hora peruana, ¿no? Como para poder apreciar este encuentro. Cusco FC ya llegó, ¿no? Ya está entrenando en Medellín, allá en Colombia. También de la misma manera se viene preparando el cuadro local. Quieren sumar a ambos porque están ávidos de sumar para continuar con esperanzas de clasificar a la siguiente fase, y precisamente el cuadro del Cusco también aún más tiene esta necesidad, porque aún en este torneo no ha sumado un punto. Bueno, retiramos el partido. Se juega entonces hoy a las 9 de la noche, hoy 30 de abril, en el Estadio Unidad Deportiva Atanasio Girardot, allá en Colombia, partido que se juega por el Grupo A de la Copa Libertadores. Bien por, sin duda, el Cusco FC. Vamos a ver qué pasa y los resultados que se tengan. 8 de la mañana ya con 11 minutos, 8 con 11 minutos, vamos con más información deportiva. Bueno, después del partido de precisamente el Sporting Cristal, que jugó muy bien su presentación en la Copa Libertadores, precisamente Miguel Araujo, que es el defensa de este equipo, ha sufrido una fuerte lesión, Parece que lo va a alejar de las canchas por lo menos unos 20 días, un poco más. Hay preocupación, sin duda, porque recordemos que el cuadro celeste, el cuadro cervecero, no tiene mucha pieza de recambio. No hay jugadores que podrían, digamos, suplir este importante sector de la cancha. Hablamos además de un jugador importante como es Miguel Araujo. Vamos a ver y ver de cerca cómo va evolucionando la lesión de Miguel Araujo, que también es un jugador de selección.
Bueno, nos comenta también que el Cienciano del Cusco, después del resultado obtenido precisamente el día de ayer, está liderando, claro, esto hay que resaltar, porque lidera la tabla de colocaciones de su grupo, ¿no? Donde está el Atlético Mineiro, ¿no? Como principal protagonista, pero importante destacar que el Cienciano del Cusco siempre en torneos internacionales hace bien su tarea, ¿no? Siempre tiene el roce respectivo, ¿no? Parece que se entonan los jugadores. Bueno, pesa pues esa camiseta, ¿no? Después de haber sido campeón de la Sudamericana y de la Recopa, tiene mucha historia el Cienciano, sin duda. Y vamos a ver qué es lo que pasa seguramente en este torneo que está jugándolo este 2026, porque ha empezado bien, está yéndole bien, hay jugadores interesantes, tiene un plantel grande, el Cienciano, un plantel bueno, ¿ah? Sí, después de mucho tiempo han conformado un buen plantel, hay piezas de recambio que no desentonan, que juegan a la altura de poder representar bien al equipo, en este caso en un torneo internacional. Bien por el Cienciano del Cusco, que hizo bien las cosas el día de ayer. 8:13 minutos, 8:13, más información. Está por cerquísima, ¿no? Están haciendo negociaciones para ver quién sería el próximo técnico precisamente del Universitario, ¿no? Hay técnicos del ámbito internacional, sudamericano, que, claro, quieren dirigir a un equipo importante del país, pero van a tener que esperar, me parece, un poquito. Ahorita Araujo se encuentra como técnico y está haciendo por ahí bien las cosas. Bueno, después de que tiene también un equipo y un plantel amplio, ¿no? Había una posibilidad de que precisamente Fabián Bustos vuelva a la U, pero el presidente del Millonarios de Colombia dijo, no, el señor tiene contrato por todo este año y el próximo, entonces se tendría que romper, aunque como dice mi estimado Chinchilico, billetera mata a galán, ¿no? O sea, si hay plata por medio, a veces se cortan pues contratos, ¿no? Eso no es, digamos, un óbice para poder tener a un técnico de gran nivel como es Bustos, que estuvo ya en la U, que no le fue, más o menos le fue, ¿no? Recuerdan que lo cambiaron también por Fossati, ¿no? Mucha volatilidad en el cuadro merengue, van cambiando también de técnico, deberían darle mayor continuidad a algunos, y no salió bien, por ejemplo, Fossati, y sin duda él tampoco va a volver, pues, ¿no? Porque ella se encuentra en el Liverpool de Uruguay. Ocho de la mañana ya con 15 minutos, 8:15, nos vamos a las primeras planas, le ponemos punto final al bloque deportivo. Entiendo que ya se viene Lisbeth Saldívar con la información de los diarios de circulación local, regional y nacional, y ya le vamos a dar pase seguramente. Javier, nos despedimos entonces. ¿Está feliz después del partido de ayer? De hecho. Quiero acotar algo más, William. Ayer para mí, golazo total, ¿eh? Ganó mi equipo, ganó el Papá de América. Estuvimos participando en un campeonato de vóley, ganamos, pasamos a la siguiente etapa. Sí, yo creo que sí. Un poco más le damos todo el set a 0. A 0. Sí. Increíble, qué tal manera de jugar, qué tal agilidad, creo que... Agilitos, ¿ah? Bastante. Qué manera de saltar. Un gran saludo. Nos veía volando en el aire todavía. Sí, un gran saludo para Shadia Guzmán. Ahí Darnelli Valencia. Estuvo también Carmencita. Carmen. Estuvo también, los compañeros de recursos humanos, ¿no? Que también nos Katia Maineto. Katia Maineto, definitivamente. Un gran abrazo también para nuestro colega Gonzalo Wirtz, el matador. Sí, ahora le dicen. Qué manera le dicen, el matador, ¿no? El matador, realmente creo que se ha entrenado con arena en los pies, porque estaba bastante ligerito ayer. Bueno, el matador. Sí, definitivamente. Y otro tema es que también ha estado entrenando en condiciones extremas. Claro, se fue a un ambiente a la intemperie en altas horas de la noche. Con el frío y todo. Bueno, eso hace de que la preparación esté buena, ¿no? Y el resultado se da ayer. Claro, y hubo una especie de corso, William, ¿no es cierto? Sí. También ganamos. Muy bien, ganamos también. Felicitación al equipo de comunicaciones y recursos humanos, ¿no? Sí, un saludo para mis amigos de gestión social que el día de ayer obtuvieron el segundo lugar. Sí, he escuchado que decían por ahí que hubo fraude. No. Hay un tema que creo yo por el cual nuestra área ganó, por el tema de puntualidad, ¿no? Porque era también parte de los puntajes. Un gran abrazo a nuestros amigos de gestión social que siempre hacen buena presentación, animan los eventos, ya seguramente está, hoy también hay partidos. Pasaron a la siguiente etapa. Claro, ahí hay varias matadoras. Hay bastantes. Me dicen que John Gironda, ¿no? Sí, el popular John China. que dice que es con la zurda.
¿Ah, sí? Sí. ¿El líbero? No, es matador. Matador también, dice. Está muy bien. Moisés Hurtado también, por ejemplo. Rudy Jiménez. Rudy también. Rudy también. Ruth Bustamante. ¿no? Luz Caguana. He visto a varios. Hay buen equipo, ¿eh? Sí, también. Hay nivel. Oscar. Espero que nos toquen con ellos. Ojalá para darle un buen partido, ¿no? Sí, para que sea un espectáculo de primer nivel. Prepárense, matadoras. Perfecto, 8:18. Gracias, William. Nos vemos mañana, por supuesto, en el bloque deportivo. Adelante, vamos Javier. ahora con las portadas. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ya son 8 de la mañana con 18 minutos. Lisbeth Saldívar, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, William? ¿Cómo están Gonzalo? ¿Qué pasó con Gonzalo? No lo escuché. No, Gonzalo. Creo que sí. Está por ahí Gonzalo. No, sí está por acá, Gonzalo. Ya me comentaron, Gonzalo, ya me comentaron. Dice que eres el matador ahora sí. Oficial, ¿no? Oficial, ya. Se lo ganó a pulso. Sí. Y bueno, por ahí preguntaban Javier y David han estado de árbitro, me imagino. No. En ambos lados ustedes. No, Lisbeth, no, o sea, cualquiera pensaría, si soy árbitro, entonces yo estoy favoreciendo a mi equipo. No, nada de eso. Yo, como siempre, alentando al equipo, ahí participando okay. Y lógicamente sacando las mejores postales, obviamente. Ahí está, en todo caso. Yo, es que como no les veía en la foto, dije, no, me imagino que ellos estarían alistándose para arbitrar. Listo. Perfecto, Lisbeth, vamos con las portadas. Felicitaciones, Gracias, compañeros, por dejar en alto. Faltaba yo. Faltaste tú. Faltaba yo para alcanzar. Necesitábamos una líbero. Justamente, Lisbeth, faltaste tú. A ver si para hoy día te apuntas. Sí, en algún momento, ya, ahí perfecto. Seguramente estaremos. Lisbeth. Perfecto. Un abrazo, compañeros. Muchas gracias. Vamos con las portadas. Sí, vamos con las portadas, rapidito. Ahora sí, ya terminando, despidiendo abril, 30 de abril 2026, te vas a abril 2026 para nunca volverle de llamar. Muy bien, y ahora tenemos ya los diarios de circulación regional y empezamos con el diario El Pregón, diario de Apurímac. Nos trae en su ¡Uy, qué pasó! No han actualizado nuestros amigos la portada de hoy jueves, siguen con la portada del día miércoles. Vamos a, en todo caso, buscar, a ver, en otros grupos que probablemente ya tengamos actualizado la información. Sí, ahí está, perfecto, ya estamos actualizando, y acá está el diario El Pregón. En su portada, SUNAC comunica registro y vigencia de poder de la rectora de la UTEA. La Universidad Tecnológica de los Andes comunica a la comunidad universitaria y a la opinión pública que la oficina registral de Abancay, perteneciente a la zona registral 10 de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ha efectuado la inscripción del registro y vigencia de poder a favor de la doctora Carolina Soto Carrión en su condición de rectora de la Casa Superior de Estudios. Estamos hablando de la Universidad Tecnológica de los Andes. Asimismo, el diario El Pregón, en su portada, descuentan sueldo de trabajadores de la Municipalidad de Abancay que acataron huelga indefinida. Preocupación edil, bueno, entendemos que ellos han estado en huelga más de un mes, y cómo pretenden cobrar de algo que no se ha trabajado, no lo sé, creo que no es, o no es justo, ¿no? Mientras tanto, ejecutada por el gobierno regional, detectan graves deficiencias en obra turística del Cañón de la Apurímac en Cachora. Cuidado, que supervisar esos trabajos. Poder Judicial lanza este 5 de mayo intensa campaña de justicia y derechos a favor o en favor de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, también, en todo caso vamos diario con el diario El Chasqui. Ha cambiado la presentación de esto. El diario El Chasqui, Apurímac para el Mundo,
Dice en Apurímac, anemia infantil exige acción inmediata. Especialistas advierten que la problemática presenta un carácter multidimensional y exige intervenciones sostenidas y articuladas entre los distintos niveles de gobierno. Más del 61% de niños evaluados no logran recuperarse, lo que evidencia pues serían deficiencias en la implementación y continuidad de las intervenciones públicas, así como la necesidad urgente de replantear las estrategias actuales. Pero ninguna estrategia va a funcionar si es que pues la madre o el padre de familia va a esforzarse, ¿no? A estas, desde los gobiernos locales, gobiernos regionales o nacionales, podrían estar haciendo todo lo que ellos pueden, en todo caso, para implementar distintos acciones para combatir, y si no, desde la familia no se considera, no se pone en práctica lo que se aprende, pues va a ser en vano, ¿verdad? Entonces creo que los primeros llamados para combatir, para disminuir la anemia, la desnutrición, es usted y yo como padres de familia, porque el alcalde, el presidente regional, o el gobernador regional o el presidente de la república no creo que venga a cocinar a su casa, ¿no es cierto?, para poder disminuir estos flagelos que efectivamente nos están persiguiendo a las familias, ¿ah? Por favor, ahí un llamado a las familias. En Abancay, inauguración de la vía colonial, Pachachaca consolida su apuesta por el desarrollo con identidad. SUNAR comunica registro y vigencia de poder de la rectora de UTEA a la doctora Carolina Soto. En Apurímac, Ocinerminc inmoviliza más de 800 balones de gas que no cumplían condiciones de seguridad. Solo 800 habrá, en nuestra región de Apurímac. Bueno, ojalá que en verdad seamos un poquito más conscientes y no tengamos estas noticias pues cuando están en mal estado, los balones de gas que a veces explosionan en restaurantes, en casas, poniendo en grave riesgo, digamos, a las familias, ¿no? 8:23 y nos vamos con los diarios de circulación regional hasta Cusco. El diario El Cusco para hoy jueves 30 de abril. En la actividad turística del Cusco, señala el gobernador regional Werner Salcedo, hasta que por fin empiezan a superarse cifras prepandemia. Durante los primeros meses del presente año se han recuperado los niveles de turismo que se tenían antes de la pandemia de la COVID-19. Arribos al Cusco se elevaron este año en un 14.1% en relación a enero y febrero del año 2019. Mientras que se vendieron 12.3% más en lo que vienen a ser los boletos turísticos. Que bueno, la idea es que continúen en todo caso en crecimiento el tema turístico en Cusco. Hay diferencia de hasta 5 soles en precios de combustible en grifos de Cusco, solo 5. Bueno, yo que recuerde, hasta hace 2 meses atrás, pues los precios de regular, por ejemplo, eran un poquito más de 10, 11, ahora que ves que es un poquito más de 20, no solo son 5 soles, o sea, son casi 10 soles prácticamente la diferencia, creo yo, no sé si está bien en todo caso esta información. Ocinerminc señala que esta distorsión de precios es inusual y dice consumidores deben buscar mejor alternativa de otro lado. Titular también de entidad precisó que en Cusco y otras 4 regiones se incautaron 1.600 balones de gas por presentar, bueno, en todo a nivel nacional solo habrá 1.600 balones, es la pregunta, ¿no? Vamos con más información. La parte superior, crece preocupación por lentitud de trabajo en Avenida La Cultura. Bueno, es un caos realmente la que viene pasando en Cusco, el tema de la Avenida La Cultura. Colegio de Abogados del Cusco efectuará campaña gratuita de asesoría legal. Salud asegura que próxima semana se supera falta de insulina. 8:26, otro diario que está también ya circulando a esta hora es el diario El Sol. Caen presuntos peperos vinculados al robo de vehículos. Fueron capturados César Rojas Cerceda, Lía Marcia Sánchez, y un menor de 17 años. Mujer contactó a la víctima por Facebook, según la policía, se reunieron para ingerir bebidas alcohólicas dentro del vehículo. El agraviado relató que en medio
del encuentro, la mujer habría vertido una sustancia en su bebida, tras lo cual perdió el conocimiento y se lo llevaron su carrito. Primo, cuidado que pase, mucho cuidado con las teteras ahí, que te contacten en el Facebook, usted en su carrito, en su camionetaza que está ahí estacionado, si usted va a la mujer, le hace tomar unos vinitos, luego le tetea y adiós tu 4x4, cuidado ahí. Vamos con otro titular del Sol. Universitarios anuncian movilización por incumplimiento del pasaje universitario. Nuevamente se viene en todo caso. Cimermin detecta variaciones de hasta 5 soles en precios de combustibles. No estoy de acuerdo con esa información, no solo son de 5 soles, son más, mucho más. Vamos con el diario El Correo. En Arequipa, aulas no llegan a colegios. Demoras burocráticas postergan bienestar de escolares que deben ir a ambientes no adecuados. Parte superior del diario El Correo, peregrinos parten hacia santuario de Chapi. 8:22 en los nacionales, diarios de circulación nacional. El Comercio, Israel y Alemania condenan ofensas de Balcázar contra judíos. La Fiscalía halló un tercer pasaporte vigente en casa de Piero Corvetto. Estaba siempre él ya planificando, ¿no? Irse en todo caso. El nuevo jefe de la OMPE asumiría el cargo recién el 3 de julio, pasada la segunda vuelta del 7 de junio. 2 meses casi, ¿no? Para poder convocar en todo caso. La República, en medio del balotaje y conteo de votos de la segunda vuelta presidencial, Jurado Nacional o Junta Nacional de Justicia impondrá jefe de OMPE sin control civil. Mientras tanto, Gestión en su portada para hoy, 9 de cada 10 opciones de inversión ahora rinden por debajo de la inflación. MED mantiene crecimiento de 3.2%, es más optimista sobre inversión privada. Más información, Perú 21, las embajadas de Israel y Alemania tuvieron que emitir un comunicado exigiendo al presidente del Perú que se retracte de sus expresiones racistas. La ignorancia de Balcázar nos expone a la vergüenza, dice Perú 21 en su titular. En un discurso reciente dijo que su autor favorito dice que los judíos empujaron a Hitler a la guerra. Los familiares de peruanos que pelean contra Ucrania por el ejército ruso confirman que viajaron engañados. Sabemos que son ya más de 600 peruanos que viajaron, y están peleando una guerra que no es la suya. 8:30 el peruano, para terminar. CONASEC refuerza acciones conjuntas frente al delito. Ejecutivo promueve trabajo articulado contra criminalidad. Titular de la PCM exhorta a consolidar coordinación interinstitucional a fin de reducir los índices delictivos. Intervenciones implementadas, dice en Lima, Arequipa, Piura, de Libertad y Arequipa están frenados, tendrán creciente de inseguridad, destaca el peruano para hoy. 8:31. Le ponemos punto final. Conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana en La Chambita, 10 de la mañana rumbo al mediodía y 12 en punto. Actualizamos también la información en Surf y Noticias. Tupanacama.
Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.